Hola Mati, bienvenido a Detrás de las Fichas. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bien, vos, un gusto estar acá. Está con este experto en entrevistas. Bueno, Mati, como te digo, te agradecemos mucho la invitación y queremos repasar un poco tus inicios, tu futuro, tu presente. Arranquemos por el principio. ¿Cómo arrancaste en el póker? ¿Y por qué? Bien. Mi carrera del póker tiene un desenlace de haber jugado diferentes juegos de chico, ajedrez muy de chico, después Magic, ambos profesionalmente. Y a los 16 años yo era equipo de Magic de Nacho Barbero. Viajábamos juntos a mundiales y a diferentes torneos. Y él creo que a los 17, 18 años por ahí míos, que era un poco más grande, es un poco más grande, me dijo que estaba en Francia y que había jugado póker y que estaba muy bueno y que me recomendaría que juegue, que me meta a jugar. Y bueno, en ese momento no había ni forma de depositar dinero con tarjeta de crédito. Así que empecé a jugar algunos free rolls eh, en una Pacific Poker, que es una cuenta que estaba ahí, una sala que existía en ese momento. Y me acuerdo de haber jugado un free roll, gané $3 y de ahí me metí en otro free roll y me armé una banquita de $10 y empecé a jugar mesas de cash de No Limit 5, 10 y fui escalando la banca y así fue como fui construyendo, digamos, el imperio romano. ¿Y cómo fue esa primera sensación con el póker? ¿Lo encontraste similar al ajedrez, al Magic o totalmente distinto? Y en primera instancia eh, noté una satisfacción inmediata con el juego. Siempre tuve, o sea, como de chico, hubo momentos que situación económicamente no era muy buena, familiar, y tenía este deseo de no trabajar en relación de dependencia y poder ser independiente financieramente. Entonces quería, el Magic me estaba dando eso en algún punto, que era poder ganar dinero con el Magic. Y cuando encontré con el póker, sentí que iba a ser más fácil que el Magic para ganar plata. Entonces hay un motor fuerte, o por lo menos en ese momento, de decir, che, acá puedo ganar plata, no depender de otro, si dedico tiempo y con continuidad, eh, los resultados se estaban viendo. Me acuerdo que estaba estudiando en la universidad en ese momento y un día le dije a mi papá de que voy a dejar, no voy a estudiar más, ¿Qué me voy a estudiabas? dedicar, en ese momento estaba estudiando administración de empresas. Estaba en el primer año y tenía 20 años en ese momento. Y me acuerdo que cuando pedí mi primer cheque de $3.000 y me llegó y fue real y dije, no puedo creer que cobré. Realmente era, creo que a mi tercer, cuarto mes, ponle que... Y bueno, entonces ahí me pareció demasiado real y dije, no, si yo puedo estar ganando este dinero jugando online el tiempo que quiera sin nadie, no voy a querer estar estudiando esto, tener una empresa, no me gustaba mucho el sistema capitalista en ese momento. Entonces, bueno, me pareció como una alternativa fuera del sistema que me gustó mucho. ¿Y ese primer dinero lo lograste con suerte o ya con estudio? Porque vos sos un referente en el estudio del póker. Bien, en ese momento yo no estudiaba nada. Eh, Entendí que, o sea, que la mayoría de la gente jugaba más en vivo y que el casino era algo nuevo, ¿no? El póker online era totalmente novedoso. Y yo pensaba, che, pero yo estoy jugando tipo miles de manos por día, ¿no? Y jugaba muchas mesas. Entonces yo pensaba, pero ¿cuántas manos se juegan por hora en vivo? Entonces mi aprendizaje tiene que ser mucho más que si juego en vivo. Entonces empecé a meter, y no había programas de estudio en ese momento, entonces no estudiaba nada, era simplemente meter horas, horas, volumen, volumen de juego. Pero nadie estudiaba también, no había información. Claro, digamos, pero se te daba con naturalidad, digamos, tenías ya un talento, por más que no había estudio. Porque si no, hubieras perdido igual que todos los demás. O sea, sí creo que hay una parte lógica que tiene que ver con mis inicios en el ajedrez. O sea, en un ajedrez, por quien sepa jugar, vos necesitas ver un escenario, de ese escenario imaginarte las mejores posibilidades. De las mejores posibilidades tenés que buscar cómo tu rival puede contrarrestar con una estrategia de la mejor manera posible y entonces vas ajustando tu estrategia, modificándola sin hacer nada.
sea, estás mirando el tablero y estás imaginando. Y yo jugaba partidas a ciegas, íbamos a entrenar, íbamos a jugar un torneo y nos quedábamos con amigos en el viaje, en el micro y jugaba partidas, ok, de cuatro, ¿no? Y así. Eh, entonces mi memoria visual ya estaba muy desarrollada y estratégica y esta parte de pensar, ok, esta jugada y cómo me voy a contrarrestar y ok, cómo contrarresto. Y después el Magic tuvo también algo similar, solamente que era con cartas, que había más azar que el ajedrez, o sea que incorporé por un lado toda la parte matemática y de lógica del ajedrez y después le incorporé la parte de azar del Magic y creo que eso sí se me hizo muy natural, ¿no? Para el póker, ¿no? No es que, sí, como decís vos, en algún punto fue natural, no es que tuve que hacer algo ni nada. Y después de ese primer cheque, ¿vos ya te considerabas profesional ahí o cuando dijiste, bueno, voy a seguir por este camino? No, ni me lo planteé de profesional. Eh, Ni siquiera creo que lo veía como un trabajo, ¿no? Ni como una profesión. Era simplemente la experiencia de, che, puedo jugar un juego y estar ganando plata. Constantemente de cómo hago para agarrarme tiempo para jugar más. Como que decía, che, ya no tiene sentido tomarme, ir caminando a un lugar, pensaba que ahora lo veo de otra manera, ¿no? O tomar un colectivo, digo, no, ya está, me tomo un taxi a todos lados, un Uber, hasta voy jugando en el Uber, mientras que no existía Uber en ese momento, era puro taxi. Pero me acuerdo que cambió mi forma de ver. Entonces todo el tiempo pensaba, bueno, si me ahorro tiempo y después puedo jugar más, ya está, me estoy ganando cada vez más plata. Entonces, y jugaba infinito, ¿no? La verdad que no, creo que no medí nunca la cantidad de tiempo que jugaba. O sea, tal vez estaba 10 horas jugando, ¿no? Cortada, ¿no? Jugaba 5, cargaba un rato y seguía jugando. Eh, Digamos, pero ya te ocupaba el tiempo de un trabajo. sí, no, sí, totalmente, infinito. ¿Y tu familia qué decía en ese momento? Porque tenías 20 años, en una época que jugar al póker probablemente era considerado un juego, no un trabajo. Creo que en este caso, eh, mi papá ya tenía una cierta trayectoria mía como hijo, ¿no? De haber jugado ajedrez y haber ganado mis pesos jugando al ajedrez. Después pasar al Magic, ver que gané dinero jugando al Magic, que me pagaba mis viajes solo, que ya no le pedía plata. Entonces, como que ya no había una dependencia ahí, ¿no? No tardé nada en irme a vivir solo. Creo que a los 20 no, a los 20 habrá sido, sí, justo a los 20 me habré ido a vivir solo. Eh, o sea que todo fue muy, muy rápido, ¿no? Entre en que empecé a jugar y me fui a vivir solo, tardé un año y ya a los 2 años me había comprado mi departamento. Era como que ya está, viejo, o sea, como que me voy a hacer la vida. ¿No? Entonces no tuvo, o sea, y mi viejo también desde un punto de vista le pasaba mucho que él creía, viene obviamente de la época él de como, ¿cómo se llama? Perseguidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De Europa, mucha escasez económica de recursos. Entonces era muy importante en su descendencia, en su educación, era estudiar para trabajar, para generar dinero, ¿no? Era como que trabajás para tal cosa. Entonces cuando yo vio que yo estaba generando dinero de otra forma, es como que soltó. Dijo, bueno, está ganando mucho más de lo que podría haber ganado en cualquier trabajo, ya está, no lo jodo más. Y ya está. Y volviendo a la pregunta del profesionalismo, ¿hubo un momento que dijiste, bueno, acá soy profesional o se decantó? Es que no sé cuándo surgió realmente el concepto de profesional. ¿O te consideras un jugador profesional? Y hoy en día es una muy buena pregunta, ¿no? Porque ¿qué se considera? Si puedo decir que vivo el póker, y sí, pero más también hoy en día desde como coach, acompañamiento a jugadores, más que mi rutina diaria de jugar. O sea, cuando se puede decir que yo era profesional es que me dedicaba 6 horas por día, sí, 6 horas por, ¿qué 6 horas? 6 días por semana, 10 horas por día, todo el tiempo jugando, revisando manos, estudiando. Yo creería que tal vez una definición de profesional tiene que ver más con eso. Entonces, como profesional, al tipo de nivel de exigencia mía, de lo que sería la elite de una profesión, no me considero profesional de póker hoy en día porque para mí tendría que estar haciendo eso o algo similar para considerarme profesional ahora que vivo el póker sí, que sigo ganando y que juego en niveles que tengo más nivel que los demás y sí, me manejo
en esos escenarios, por ende se puede decir que gano dinero jugando al póker y puedo considerar profesional, pero por ese lado lo vería desde otro lado, ¿no? ¿Cuándo llega el estudio? Que hoy es un pilar muy importante en cada vez que vos estás hablando de póker. ¿Y cómo llega? Ok. O sea, a ver, perdón la pregunta de vuelta. ¿Cómo? Digamos, ¿cuándo entra el En mi estudio en vida. tu vida? Ok, ok. Exactamente. Bien. Em, el estudio empezó cuando había llegado a un nivel muy alto. O sea, me acuerdo que estaba jugando No Limit 2000, 5000 en PokerStars en su momento. Estamos hablando del 2009, 10 tal vez. 2011 por ahí. Y ahí estaba compartiendo junto con otros jugadores que eran muy buenos las mesas y como que le empecé a decir, che, jugás muy bien, me gusta, ¿qué onda? Y podemos compartir un poco más y empezamos a compartir manos juntos y ahí me gustó, ¿no? Como que antes me era difícil encontrar a alguien que tenga muy buen nivel como para nutrirse, porque es difícil si no estás con alguien, y no había tanta facilidad como para conectarte con otras personas, o por lo menos yo no la buscaba. De hecho, diría que la primera escuela que creamos de póker fue con Nacho Barbero, como en el, no sé si fue 2008, 2009, que se llamaba Póker Extremo. Eh, Estuvimos unos 4 meses creando contenido, la página web, y por una alianza que no se dio con PokerStars en su momento, fue que no seguimos y seguí con mi carrera como jugador y no empezar a educar. Me enfoqué simplemente en... Y en ese lugar fue cuando ahí hablé con varios amigos que estaban jugando a un nivel muy alto y nos encontramos en Europa una vez, en Malta, alquilamos una casa durante 3 meses y nos insertamos en una casa a jugar póker full contra todos los jugadores que veíamos en todas las salas y ahí estábamos todo el día compartiendo manos. Y esa creo que fue la primera vez que dije, bueno, esto es estudiar, porque conocí personas muy grosas que estaban en un nivel de heads up, jugaban los niveles más altos y usaban solvers que no existían, que de hecho era un programador que había creado su solver. Entonces dije, wow, qué interesante, como que se puede, hay inteligencia artificial funcionando, tirando soluciones, matemáticas, no podía creer. Y estamos hablando del 2010, 2011, ¿no? Como, Así. Ha evolucionado mucho desde ese obvio, entonces. sí, 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 ni hablar. Digamos, lo que te iba a preguntar es, ¿te gusta más el póker o te gusta más estudiar al póker? Buena pregunta. Em, Es que cuando juego póker yo me lo tomo desde un lugar similar al estudio, ¿no? Cuando estoy estudiando estoy pensando cuál es la línea explotativa que tengo que tomar, o sea, cuál es el desbalance teórico de mi rival y en base a eso cómo yo puedo acoplar una estrategia para sacar ventaja de ese desbalance. Entonces eso lo hago cuando estudio y cuando juego en algún punto estoy haciendo exactamente lo mismo en persona, a menos tiempo, ¿no? Tal vez, y seguro que ya agarro información de conceptos que ya he estudiado para aplicarlos. Pero me gusta tomarme al juego mucho más hoy en día, de hecho, que cuando juego funcione también como estudio, como que realmente estoy pensando en esta mano, ¿la estoy jugando bien o no? O sea, siempre estoy dudando de, o sea, creo que teóricamente está bien esta mano por esto, pero me lo cuestiono, ¿sí? Después la reviso y me fijo si lo que hice lo entendí bien o podría haber aplicado desde otro lugar o puedo agarrar un concepto desde observando el solver pensar sobre esa situación. ¿Y el factor azar qué lugar ocupa en todo este estudio? El factor azar Porque vos podés estudiar una incluye... mano perfectamente y perderla. Ujú. Digamos, ¿cuánto te afecta eso? O si la pregunta es, si la estudiaste bien y salió mal, ¿igual te vas satisfecho? No. Sí, ¿Sí? sí, 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 o sea, a mí me pasa generalmente cuando juego una mano y siento que la juego bien y teóricamente creo que la juego bien y pierdo, estoy muy contento. Me voy contento de la mesa, es como que bien, Matías, hiciste bien, vamos, vamos, y me aplaudo y me voy feliz. Cuando me afecta y realmente estoy más afectado y emocionalmente por el resultado,
el resultado en realidad me va a reflejar que tal vez pensé mal algo, ¿no? Tal vez imagínate que pagué una mano, perdí y en el momento estuve nervioso porque me noto, también eso lo noto más en vivo, ¿no? Que son los recuerdos que tengo en este momento de haber jugado una mano y pago, pierdo y después digo, che, acá yo pensé una línea pero no tuve en cuenta esto y esto y esto y digo, ay, ahora me parece que la cagué. O sea, porque me doy cuenta que no tuve en cuenta otros factores. Que en el momento de la mano, por el tiempo o lo que sea, estás teniendo en cuenta ciertas hipótesis que vas haciendo en la mano y cuando llegás a un momento tomás una decisión y después, che, pará, no tuve en cuenta esto, esto y esto, entonces ahora creo que fue un error mi jugada. Y ahí sí cuando me afecta realmente, digo, pucha, ¿por qué estoy cometiendo este error si yo ya lo sé? Entonces ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer para no cometerlo la próxima vez? O sea, soy muy de trabajar sobre, ok, cometí este error, esta emoción que tengo que me genera molestia, enojo, ¿cómo puedo usarla para transformarla en un beneficio futuro? Entonces, por ejemplo, sería, ok, voy a revisar esta mano, voy a estudiarla, me voy a clavar y voy a ver para que no cometerlo de vuelta. Y bueno, y me afecta mucho porque no, muchas veces querés que no te suceda, pero te vuelve a suceder, ¿no? Entonces a todos nos pasa en cualquier ámbito de la vida, volvés a cometer el mismo error y decís, pucha, pero si yo ya me lo dije, ya que esto no lo voy a volver a cometer. Y bueno, ¿Qué mano te ronda hoy en la cabeza? ¿Tenés alguna puntual? sí, de hecho la más puntual que tengo es una que jugué en el 10K de WPT el año pasado en diciembre, que estábamos en el día 4, estábamos justo después de ITM y tenía 80, 90 ciegas, recién pasaba la burbuja. Y me acuerdo que la noche anterior había dormido muy mal, no pude dormir, había cambiado un hábito que tal vez no fue lo mejor, pero ese día, o sea, venía durmiendo súper bien y ese día ¿Y cuál fue el hábito? fumo cannabis de manera regular y en ese viaje había dejado de fumar cannabis. Y venía durmiendo bien, pero ese día, que era el día 4 estaba remontado, súper bien, haciendo todo bien, no pude, no pude descansar bien y sentía que al otro día estaba afectado mi juego, ya eso ya está, como que dije, la puya, ¿por qué? No, no solo te sentías mal, sino que pensabas que te sentías mal, que lo hace peor todavía. Sí, total, o sea, ya sabía que, digamos que no iba a estar al 100. Estaba juzgado de que había dormido 4 o 3 horas. Bueno, entonces en esta mano en cuestión yo pago, abre hijack, no, perdón, abre lowjack, yo pago en la vila en 7-5 off. Y el flop es dama 6-4, 3 tréboles. Yo tengo 7-5 con el 7 de trébol. Me hace, o sea, yo chequeo en la vila y me hace continuation bet de 25%, que es el tamaño estándar que se usa en ese tipo de boards. Yo meto raise 3x. Teníamos, si no me equivoco, tenía como 35, 40 blinds en ese momento. Me había caído, había perdido un par de manos. Y hago check raise el flop. Mi plan era hacer foliar muchas manos inelásticas del flop, que son todos los As X de trébol o Rey X de trébol que tenga, o sea, Rey X que no tenga flash draw en el flop, que son muchos. Y además tengo mi escalera, tengo mi FD. Me paga, sale Rey al turn, si no me equivoco era Rey o Dama. Creo que era Rey. Sí. Eh, Hago doble barrel, o sea, hago check raise, en el turn meto 50%, creo que todavía tengo la escalera y el backdoor, me paga y en el river se completa el trébol. Y cuando se completa el trébol, yo en realidad lo que esperaba, o sea, mi análisis de la mano era apuntar a muchas manos tipo AJ, As-10, que están off y hasta inclusive As-9, que van a tener un trébol y me va a pagar flop turn, o por ejemplo puede tener 7, 8, 9, 10, Jotas, que va a tener siempre con un trébol, me va a pagar flop y turn, pero en el river va a tener una situación muy difícil. O sea, hay una parte muy grande de su rango que si yo le hago check, raise, bet, bet, va a estar dudando. Y sí, a veces va a tener color as y voy a perder, pero muchas veces no lo va a tener. En cuestión que le sale el river y sale el trébol. Y yo, bueno, ahora le estoy ganando a un montón de manos que no ganaban, que mi plan era, si no salía el trébol, iba a blafiar. Y si salía el trébol, iba a tener muchos as de trébol. Entonces ahí en esa mano decido chequear. Y el tipo no tarda mucho y me hace all-in. Y en esa situación para mí es una línea que está súper underlafeada, que es una línea que no va a tener la suficiente para call.
hoy en día fríamente mi análisis es eso, y yo lo hubiera tomado decisión sería fold. Tiene que convertir muchas manos en bluff. eh, Tipo Jotas sin tréboles, 10 sin trébol, 9 sin trébol. Cuestión que pagué y tenía las de trébol. Y yo sabía, era como que había jugado la mano como para apuntando todo eso y cuando sale, bueno, cosa que si no salía el trébol la iba a ganar y bueno, nada, cuestión que así fue y bueno, me quedé recaliente. Ya te pregunté algo, te voy a preguntar lo siguiente, que es, ¿y cuando ganás jugando mal, qué se siente? ¿Se borra todo porque ganaste? ¿O decís, igualmente te queda como la espinita más allá de que lo Sí, hayas ganado? me queda la espina igual. Eh, sí, está buena la pregunta porque la sensación de que podría ser similar. ¿No? En que deberías estar, si el motor, ¿no? Por el cual te Que el afecta la resultado no debería emoción, afectar, no debería por qué claro. afectarte. Por eso, o sea, en el recuerdo que tengo es que no me siento bien, ¿sí? O sea, mi emoción no es positiva, es como que, che, me parece que la cagué acá, ¿no? Como que no, porque me empiezo a revisar de vuelta si estuvo bien, o sea, porque tomo una decisión y yo cuando tomo una decisión creo que es lo mejor. Entonces, cuando me doy cuenta que, que el resultado de la mano es otro, no por eso todavía significa que hice bien o mal. Entonces pero vuelvo a revisar el análisis. Y ahí es cuando, si yo creo que lo hice mal, o sea, que tomé una decisión mala, ya igual me va a afectar y decir la pucha, ¿no? Pero acá por esto igual hago el mismo procedimiento, ok, pero ¿cómo hago para mejorar para la próxima? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Es mi forma de canalizar la emoción negativa. Eh, Siento que es la manera más productiva que me nace para poder resignificar la emoción y entonces cuando yo siento, ¿no? La creencia que justifica esto es cuando yo siento que estoy aprendiendo y que puedo reducir el margen de error futuro, porque no es que lo voy a poder evitar, ya lo compró el mundo, que la sigo cagando, pero sí puedo reducirlo, es cuando entonces ahí eh, me siento más a gusto con la situación, ¿no? Y este mensaje de no importa el resultado, importa jugar bien o mal, jugar bien la Sí. mano. ¿Tus alumnos cómo lo toman? ¿Cómo, cómo? ¿Es Alumnos. tan fácil para tus alumnos tomar el mensaje de no le des importancia al resultado de la mano, lo importante es haberla jugado bien? Eh, o sea, es algo que se trabaja y yo tal vez no le doy tanta importancia, así como que si un alumno la jugó bien, simplemente la jugaste bien, ya está, no importa cómo salió, ¿no? Como que, de hecho, me ha pasado tener alumnos que perdían, pero en la base de datos veíamos que jugaba bien y cada vez invertíamos más en él. O sea, no es que no me importaba que el resultado era negativo. Ay, pará, ¿me volvés a hacer la pregunta? Porque hay algo que me dejó que me gustó. Sí, sí, digamos, lo que yo te estoy preguntando es, vos naturalizás el hecho de, si yo juego bien no importa el resultado, Ah, ahí está, me pero acordé. tus alumnos, cómo toman eso? Bien, no lo voy a encarar por los alumnos, después si querés retomo por ahí, pero lo que tiene el póker que es importante entender, y a veces los alumnos lo unimos acá, en que tal vez al no tener un conocimiento tan avanzado de póker, podés confundirte y entender que si el resultado perdiste la mano, estuvo mal jugada, pero lo voy a explicar de una manera que voy a tratar de que sea lo más simple posible. Em, Vos haces un bluff y, por ejemplo, apostás 50% en el river y necesitas que foldee un 33% de las veces. Esto significa que el rival te tiene que pagar un 66% de las veces, ganarte y la apuesta igual fue rentable. Entonces, si vos como alumno entendés que hiciste una apuesta y el 60% de las veces, si perdés el 60% de las veces, ¿no? Te vas a perder más del 50% y estás jugando bien, entonces, amigo, tenés que aceptar que parte de jugar bien es perder, inclusive. ¿Por qué creaste una escuela? ¿O por qué te interesó esta parte de enseñar? Em, Digo, te quiero agregar algo, porque vos podrías quedarte todo el conocimiento para vos mismo y ser mejor jugador que los demás, pero vos estás decidiendo decir, bueno, mira, yo sé esto y lo quiero compartir además. ok, hay diferentes etapas. Por un lado, la primera etapa que fue desde más o menos 2014, 2015. O sea, hasta el 2015 era
como este grupo de amigos, nos juntábamos y nos juntamos para mejorar y aprendíamos todos de todos, pero no le enseñábamos en sí a otra persona, más que algunos amigos. En el 2015 fue me propongo esto de empezar a compartir el conocimiento con jugadores comprometidos que quieran ganar, que quieran vivir del póker, que quieran llegar a un nivel elite del póker. O sea, eso sucede en esa época. La motivación, yo creo que es algo inquieto interno mío, en que me interesa siempre hacer algo nuevo. No puedo sostener lo mismo durante mucho tiempo. Me aburre. Necesito incorporar algo nuevo a mi vida, me gusta. Y, y entonces esta característica, que en realidad es un reflejo de mi personalidad en ámbitos de mi vida general, en donde cada detalle siempre quiero perfeccionarlo, mejorarlo, estar mejor con mis hijos, con mi familia, con mi salud, observando, o sea, leyendo o libros, mirando podcasts, incorporando de todos lados. Bueno, se ve reflejado en mi carrera profesional lo mismo. Ok, digo, ya aprendí un poco, ya jugué contra los mejores, me fue muy bien, bueno, ahora ¿qué puedo hacer de distinto? Ok, esto es más desafiante. Bueno, vamos por acá, donde también puedo aprender, también puedo ganar plata, eh, pero hay algo nuevo, que es transmitir el conocimiento. Y después pienso también, pero al momento de transmitir el conocimiento, encima voy a aprender más yo, porque transmitir el conocimiento te refuerza a aprenderlo. Entonces digo, también me aporta a mi carrera profesional. Bueno, entonces busco esta forma de cómo puedo aprender y ganar más, pero también dando valor a otro, ¿no? Entonces, donde ya no era conmigo, digo, bueno, pero si le doy a otro, me doy cuenta que también se gana. Y en este proyecto de siempre buscar más, ¿qué es lo que te motiva ahora? O cuál es el próximo paso? Ah, ok. Perdón. Hay una parte que era antes y la ahora, en la pregunta anterior. No sé si querés Sí, volver o sí, sí, no. volvé, volvé. A ver, entonces, como porque era. Vos me has preguntado de. Ah, porque ahora, en este momento de mi carrera, después de pasar el momento escuela, ahora es que me propuse en realidad enseñar, pero de manera más masiva. Exactamente. En donde en realidad estoy apuntando no solo al jugador profesional, sino hasta cualquier jugador que está empezando de póker. Eso también es una parte que ahora es como mi nuevo desafío. Dije, bueno, está bien, ya formé jugadores que eran muy buenos a que sean lo mejor que puedan ser. Ok, ahora vuelvo a conectar desde un lugar a donde, che, yo una vez fui esa persona que no sabía jugar al póker y quería vivir del póker. ¿Cuántos hay ahí afuera que tienen ganas de vivir del póker o ganar y esta misma sensación que yo tuve y que puedo allanarles el camino y darle esta facilidad? Entonces dije, bueno, me interesa aparecer en redes. Digo, pero voy a crear contenido nuevo, esto es todo nuevo, tengo que ponerme a grabar, tengo que hacer Bueno, me gustan los desafíos, bueno, vamos para acá entonces. Y bueno, recibí el apoyo igual de WPT para hacerlo más fácil todo esto, ¿no? Te voy a hacer una A ver si pregunta. querés la... No, no, es que ya lo respondiste bien. Ah, mira, Porque ya hablaste de tu nuevo desafío, es crear videos. correcto. Así que eso Contenido de manera masiva y que claro, que tiene que ver con cómo crear contenido y ahí estoy como atacando diferentes perfiles de jugadores, donde por un lado está el perfil de jugador que quiere empezar y no sabe cómo estudiar. Eso es un perfil de jugador bastante grande. eh, y no saben y quieren empezar y quieren mejorar y tal vez quieren ganar plata con el póker, pero no saben bien por dónde o cómo hacer. Entonces me gusta allanar ese camino y, y entonces llegar a un grupo de gente muy grande y también encontrarme con ellos de aprender cosas de ese grupo, ¿no? Como que algo que encuentro más en este momento de mi vida es la posibilidad de poder intercambiar con el otro y estar compartiendo. Creo que es algo que está muy lindo y me nutre mucho y son muchos años detrás de la computadora sin contacto con los demás. Entonces fue este lugar de decir, che, pero bueno, vamos a salir al mundo. Y hay otras cosas más que me interesan crear con el contenido, que no es solamente que tenga que ver con el póker, sino poder dar valor desde este otro lugar, como esta búsqueda insaciable mía de siempre estar mejorando en diferentes ámbitos de mi vida: salud, rendimiento físico, mental, espiritual. Entonces,
todo eso y digo, yo le quiero compartir, pero si lo voy a compartir y tipo, nadie me conoce, y bueno, pero entonces mejor empecemos por el póker, que en el póker sí me conocen, sí puedo dar valor y después puedo también dar valor desde otro lugar que también me interesa. Entonces es como voy las dos a la vez. No, no es solo eso. De hecho, esto es algo nuevo, pero por ejemplo me puse a crear música de póker. Hace nada, muy poco con letras y demás, que es algo que veo que no existe y bueno, nada, ya en un ratito va a salir algo. Pero no música yo, bueno, ya va a salir, ya va. ¿No nos puedes adelantar nada? Digamos, Ya cómo estoy es que adelantando. Bueno, entonces lo vamos a estar esperando. Te voy a hacer una pregunta sencilla que por ahí la respuesta no es tanto, pero ¿es fácil jugar al póker? Es fácil jugar al póker. Las reglas, o sea, creo que el juego es bastante complejo. O sea, tiene mucha complejidad por las infinitas variables posibles que tiene. Ahora, como al ser tan complejo, jugar al póker, podemos jugar de una manera muy simple y sencilla y aprender las reglas si estoy jugando y está jugando y cumple el rol de saber jugar. Y si querés jugar desde una manera estadística, profesional y entender el juego, al igual que el ajedrez, es súper complejo, pero mover las piezas no es tan complejo. Entonces, creo que sí y no. Volvemos a tu carrera, digamos. Vos jugás mesas cash y también jugás torneos. ¿Qué modalidad preferís? ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué seguís en las dos? Bien, puedo mencionar un poco las pros y contras de cada una. Por supuesto. Eh, a mí me gusta más la modalidad de torneos. Creo que los torneos tienen una adrenalina eh, distinta a las mesas de cash porque es como que hay un trofeo. Hay que ganar, hay que salir primero. Eh, y también pasa esto, ¿no? De que te vas acumulando las fichas de todos. Dura varios días, en general, muchos torneos. Y hay un premio más grande para el primero, tipo lotería, ¿no? Como, ganaste mucho y así. Entonces, toda esta parte me genera un lado de competencia que me gusta mucho y creo también que los torneos son más complejos que el cash, que tiene más variables, porque tenés diferentes stacks efectivos, tenés burbuja, mesa final, principio del torneo, son diferentes formas de que hay que jugar en el mismo torneo, pero de diferentes formas. Me gusta la complejidad, claramente. Y lo que me gusta también del vivo, más que el online, es que me gusta mucho estar presente, estar observando al jugador, cuáles son las lecturas que voy obteniendo. O sea, en realidad es como que hago ¿cómo sería? Diapositiva, ¿no? Cuando uno te vas al médico y te hacen Como un la radiografía, diagnóstico. claro, radiografía, ¿no? Radiografía, sí. De, mm, Me gusta hacer la radiografía de los jugadores constantemente en cada situación y algo que me gusta más el vivo también es que todos estos torneos más que cash, que me manejo, desarrollo mi presencia, ¿no? Es como que utilizo ese momento para estar conmigo, para conectar con mis emociones, para conectar con el momento, con el espacio. Soy muy mental y el póker, si bien es muy mental, en esa parte es como que estoy yo conmigo, ¿no? Me alejo de las responsabilidades de mi vida, me olvido de todo. Creo que eso es una de las razones por las cuales muchas personas conectan con el póker, con que realmente es un escape, ¿no? Del día a día, como así uno puedes ir al campo, puedes ir a pescar. Creo que ir a una serie de torneos en vivo es un lugar a donde vas y decís, che, mi familia, mis responsabilidades acá, vuelvo, acá estoy jugando al torneo, con la mía, con amigos, mis horarios, mis tiempos. Entonces eso es lo que más me gusta en sí de los torneos en vivo. Eh, y creo que los torneos online están muy buenos. Hay unos problemitas que estaría bueno que si querés podemos desarrollar, que tiene que ver con todo lo que tiene el uso de inteligencia artificial, las escuelas de póker y cómo las escuelas impactan en el juego online, que es algo que me quitó mucho sabor, porque ya no estás jugando contra el jugador, estás jugando contra un jugador que tiene muchos datos de voz, que ya tiene eh, muy simplificada la toma de decisiones por un montón de datos que hacen que no sea lo más justo, no sé si lo más justo, porque
todos están en las mismas condiciones, vos podrías tener los mismos datos, ¿no? Entonces me parece que igual es justo en ese sentido. Pero como que no sabés quién está del otro lado de la computadora, tranquilamente puede estar jugando otro, que esto ha sucedido mucho, inclusive han baneado muchas cuentas por robots de que están jugando en la sala, y eso ya, yo no quiero jugar, o sea, si quiero jugar con un robot, juego con tarjeta Wizard y me divierto y me cago en la risa, pero no me gusta que competitivamente esté jugando contra alguien y que pueda estar usando otras soluciones. eh, y entonces eso para mí pierde un poco el gustito del juego. Por eso me gusta más el vivo. Y respecto a Cash, lo que me gusta del Cash, y es por lo que hoy en día recomendaría a muchos jugadores jugar, es porque si querés vivir del póker hoy en día y querés ganar dinero jugando al póker, jugar torneos de 5.000 personas, 2.000 personas, 10.000, 20.000, que es lo que hoy en día suele suceder, no es una forma, me parece, muy estadística o probable para vos poder confiar en que vas a vivir del póker jugando torneos. Tenés que mantener mucho volumen y por más que metas mucho volumen, la varianza te puede jugar una mala experiencia y tranquilamente se puede dar de que por más de que juegues un montón de volumen no ganen. Si esto está justificado estadísticamente, eh, de hecho, voy a compartir algunos contenidos explicando todo esto porque no veo contenido sobre eso y me interesa mostrar lo que realmente es capaz de hacer la varianza en los torneos. Entonces, si vos querés, y hay muchos jugadores y muchas escuelas que están queriendo, sí, metite a jugar torneos, vos jugás, para mí vas al 50%, porque yo tengo una escuela, pero viví la experiencia de lo que son jugadores jugando durante muchos años y que no vean un peso y que los jugadores son jugadores ganadores. Al haber tenido 100 jugadores jugando de un nivel muy alto y darme cuenta que de esos 100 hay 10 que son iguales de esos 100 y aún así no pueden vivir del póker, es duro para la cabeza del jugador, de su familia y, y bueno, entonces, y si no lo saben, o sea, como escuela de póker, sí, a mí me conviene que juegues, pero si yo no te explico lo que puede pasar, vos estás apostando algo y no sabes hacia dónde está yendo. O sea, no sabes realmente que podés estar 3 años sin ganar el póker. Tenés la suficiente banca para bancarte y lo más probable es que todos digan que no. Pero si nadie se los dice, entonces se están metiendo en la boca del lobo. Y después en 3 años, el problema de la ansiedad que va a tener esa persona porque está en deuda, no cobró, ahora no sabe qué hacer, invertió un montón de años de su vida en algo y nadie le avisó que podía pasar eso y que era probable, no era ni siquiera. Mati, como jugador profesional, te hiciste un habitué en la Serie Mundial. ¿Qué se siente competir en el máximo nivel? Y seguramente tengas muchas anécdotas por contarnos. Bueno, a ver. En sí no siento que en el World Series es el lugar donde hay mayor nivel. Creo que es un lugar donde hay un nivel muy accesible. Creo que el mayor nivel que juego es más online que ahí. Y, y volviendo a una anécdota que me ha pasado, tengo dos, ¿no? Creo que uno de los peores bad beats de mi vida sucedieron en el main event, pero la voy a contar muy muy rápido. Pero me sorprendió porque hay gente que puede jugar tan mal el main event de Las Vegas y para mí es sin duda el mejor torneo que te podés jugar en el año. Cualquier persona, seguro ya no hace falta ni decirlo, es el torneo que todo el mundo quiere jugar. Por supuesto. Eh, pero bueno, me pasó, me acuerdo, pero esto me pasó, no sé, 2015 me habrá pasado, que abro ases en el Baton con... Teníamos 80.000 fichas, eran ciegas 200, 300. O sea que eran como 250 ciegas. Abro ases en el Baton, me tribetea la big line a 10 blinds. Yo le pongo 25 blinds en el botón. El tipo me pone 55 blinds. Yo... ¿Para cómo fue? 25. Sí, 45 blinds me pone. No, perdón, vamos de vuelta. Abro botón, tribetea la big line. Pongo 25 ciegas, me paga. Son 60 blinds al flop. Flop sale as, dama 4, 2 tréboles, yo tengo ases. El muchacho chequea, le meto 25%, que eran nada, 15, 20 ciegas, y el tipo hace all-in. Y yo, bueno, pago, obviamente, tengo top pierna, y muestra reyes. O sea, para mí no podía creer que yo estaba viendo esa mano de un jugador que no podía jugarla tan mal.
la mano y sale 5 de trébol, 7 de trébol, me hace backdoor flutter. Fue como que, ¿what? Bueno, era anecdótico, o sea, me cae de risa. Y ahí es como que no me quedó mal. De hecho, hice día 3, o sea, después es un torneo que es tan lenta la estructura que podés súper tranquilo remontarlo. El año pasado me pasó en Vegas que llegó el primer torneo, o sea, bajé del avión súper emocionado, muy contento, había uno ahí, estaba llegando un poquito tarde con 60 ciegas. Abro, va a ser un poquito larguita, pero bueno, vamos a hacerlo, le metemos un 2X. Abro UTG 9, me trivetea UTG 1, foldean todo, yo pago, hago 1500, sale flop. Uf, no, tengo que empezar antes. Vale, saqué una mano antes porque si no después me sale. Yo tuve que pagar 2 barrels, entonces. Se fue, ¿no? No, es que tengo que armarla porque no me acuerdo exactamente, pero necesito construirla, me acuerdo que es lo que yo tenía arriba en el tanque, tengo que prender. Entonces, creo que es J, 8-4. Ok. Estoy mirando porque la tengo en el reel. La podría buscar, pero bueno. La cuestión es así. Sale 10, 8, 2. Hago check, me mete un tercio, pago, sale una J. Hago check, me mete de 50%, pago. River, J. Chequeo. El muchacho habla. Yo no lo escucho. Estaba con auriculares él, yo lo escuchaba. Lo miro al dealer y le pregunto, ¿Did he check? Me dice, yes. Entonces yo doy vuelta, 9. Y el chabón dice, yo no chequeé. Entonces yo ahora le pregunto al dealer, bueno, pero tranqui, el dealer siempre tiene la razón. Chequeó. No, pero ¿cómo? Entonces ahí dice, pero si yo no actué, no pueden dar la acción. Entonces llamamos al Flor y yo le pregunto, che, Flor, el dealer me dijo check. Le pregunta al otro cómo fue y le dice, no, pero si no actuó, tiene que actuar. Digo, pero el dealer a mí me dijo check. No. Digo, bueno, pará, quiero llamar al segundo Flor. Viene el segundo Flor y le escucho. Lo escucho que le explica el primer Flor al segundo Flor, cómo fue la situación y yo le aclaro, pero pará, el dealer me dijo a mí que chequeó. Yo le pregunté, ¿estamos todos de acuerdo? Y como que ahí empieza el dealer, no, pero entonces si el dealer ya dijo check, es check. Y toda la mesa empieza a agarrar y empieza a hablar de que no, pero él nunca actuó, nunca dijo nada. O sea, sí habló, pero... Se pusieron todos en contra. Todos en contra. Y yo estaba así y de repente el chavo dice, no, entonces tiene que hablar. Y bueno, yo ahí tuve que jugar la mano, el tipo me hizo lean y foldeé. Y ahí quedó. Así que recomendación, pregunten 3 veces a ver si... ¿Y eso no te sacó de foco? Sí, no, pero eso, o sea, obvio, sí, eso me retiltió mal, eso sí me afecta muchísimo porque no es la primera vez que me pasa en Vegas, hay que tener mucho cuidado. Los dealers y los floors más que nada, los dealers hablan muy mal inglés y los floors, yo tengo la sensación, por no esa experiencia, sino otra vez me pasó algo similar, y le dan mucho apoyo más a los locales americanos, ¿no? Me pasó a dar un día de pagado, gané una mano, vi mal, o sea, eran 2 negras, y yo vi color, y era una pica y un trébol, y cuando tiro las cartas, quedaron ahí cerca del mazo, las quiere dar vuelta, y el dealer las agarró, y digo, pero son esas. Y vino el Flor y todo, y no me dejaron, y era un torneo que quedaban 30, era un pozo gigante, y un pozo que ganabas, lo perdés, es durísima. Entonces ya tuve varias experiencias, así que no te dejan pasar una. Hoy sos uno de los representantes de WPT en Latinoamérica. ¿Cómo te tomó ese llamado? ¿Y qué representa para vos? Bueno, no es la primera vez que trabajo con salas, ya varias veces he colaborado con diferentes salas. En este caso me gusta porque estoy colaborando con un amigo, hermano, que es Ángel Guillén, que ya trabajamos juntos también en otras aperturas de otras salas. Y me gusta, es un nuevo desafío, es un proyecto mediano a largo plazo y me hizo generar este nuevo desafío de hacer algo nuevo, que tiene que crear contenido. Entonces eso me tomó un gustito, que era algo que yo ya quería hacer hace tiempo, y esto vino como con un empujón de dale Mati, si yo te apoyo, para mí vas a hacer las cosas súper bien, vas a estar algo copado. Entonces dije, bueno, dale, vamos a hacerlo. Si hay un apoyo extra, viene bien. Así que y me dio esta oportunidad de armar
un grupo de personas que puedan aprender y mejorar en póker en una sala que es amigable para los recreacionales, que para mí eso está muy bueno. Para los regs también, tal vez no tanto, o sea, tiene ciertas ventajas como regular y tiene algunos inconvenientes también, pero, pero me gusta y me gustaría más, hay otras cosas que tienen que ver con poder trabajar de la mano de una sala, que eso es, o sea, cómo crear internamente proyectos, ¿no? Pero entiendo que necesito demostrar bastante todavía para hacerlo, pero me da muchas ganas. O comentaristas, algo que también me gustaría mucho. La dinámica de que haya en una mesa 2 profesionales y 6 recreacionales, ¿cómo la tomás? Hablando de que justamente estábamos mencionando de que el póker se ha vuelto muy, muy profesional de manera online. Bien. ¿Lo hace atractivo para los recreacionales? ¿Lo hace atractivo para los profesionales? Creo que lo hace atractivo para ambos en ese sentido. Creo que es un buen filtro que a jugadores regulares no le permiten acceder a ciertas mesas. De hecho, algo que sucedía en muchas salas es que se sentaba un recreacional, se cerraba la mesa enseguida porque como si fueran los tiburones dentro de un pececito muerto, y una vez que se va el pececito muerto y no queda nada, los tiburones se van y la mesa se desarma. Y eso en sí a la sala no le genera nada, es medio feo, ¿no? También para un jugador que va, la mesa se abre y después se van y como que, pará. Creo que las salas de póker, para que el póker online continúe, van a tener que tomar medidas y acciones para proteger el mercado. Creo que esa es una muy buena. Y tiene que haber otras más. WPT está muy bien parado frente a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y bots y todo ese tipo de estructura, lo cual eso para mí está muy bueno y es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de elegir una sala, porque si no ya ni siquiera estás jugando con tus jugadores, estás jugando contra una máquina y es una cagada. Hay gente igual que le gusta ir al casino y apretar la tragamonedas, así que cada uno decide con quién jugar. Bueno, Mati, la verdad que muy entretenida la charla, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, esperamos verte pronto y también en las salas de WPT. Bueno, gracias, che. Gracias, Mau.